los temas que he venido desarrollando también, así, ¿no? Experimentando por mi cuenta. Em, Este es el título, Diseño y programación de una GUI para la visualización de datos filtrados a partir de dispositivos ABL empleando microcontroladores STM32, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del contenido. Este va a ser más o menos el contenido. Primero voy a explicar un poco de los dispositivos ABL, su protocolo de comunicación y las plataformas de monitoreo. También de los SM32, quizás muchos también ya los conocen, y su entorno de desarrollo el más conocido que es el SM32 Cube ID, que es de la misma marca también que desarrolla esta IDE, ¿no? Esta interfaz de programación que facilita mucho como de nuevo, la programación de estos microcontroladores. Luego voy a hablar un poco acerca de la interfaz gráfica, después de la extracción de datos del FMV 920 y del filtrado también de estos datos, también de las técnicas que utilicé para programar y también la optimización de código, que es muy importante en este caso, ¿no? Ya le explicaré después. Y las herramientas que utilicé también para desarrollar este proyecto. Y al final un poco de hardware que se utilizó también para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los dispositivos ABL. No sé, quizás muchos también ya los conocerán. Los dispositivos ABL son rastreadores GPS. Hay de varias marcas. De la marca Ruptela, Teltónica, también hay varias marcas chinas. Tienen su configurador cada uno. Se pueden programar, digamos, parámetros por ejemplo, el IP del servidor, la frecuencia a la cual se transmite la información, y si es TCP o si es UDP. Varios parámetros es fácil de configurar, solo se conecta por USB y por medio del programita se configura estos parámetros rápidamente. Y eso sí, necesita, aparte de la alimentación, obviamente, la tarjeta chip de celular, ¿no? Estos chips de celular son diferentes a los chips que nosotros tenemos en nuestro celular, porque mm, los datos que se transmiten, digamos, al servidor son pocos datos. Entonces, para optimizar los costos, se utiliza Machine to Machine, o también se le dice M2M, son otro tipo de paquetes de datos más reducido, más económicos, con el que se trabajan estos dispositivos ABL. Entonces ahí optimizamos los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dispositivos ABL transmiten poca data, pequeños paquetes, pequeños bytes, unos cuantos bytes a los servidores. Entonces no está transmitiendo video ni audio y no necesita tanto, digamos. Aproximadamente estos chips al mes tienen un consumo o cuestan 10 soles o menos, lo que no es diferente, ¿no? A un chip de celular que nosotros tenemos que cuesta el paquete mínimo 30 soles o más, ¿no? Hablando un poco de estos dispositivos, internamente tienen su GPS y también su módulo de red celular, ¿no? Algunos utilizan sus módulos propios, como en el caso de Teltónica, que lo vamos a ver que es el 2G, utiliza su propio chip de comunicación, pero en las versiones más modernas que ya están viniendo de 3G y 4G ya están utilizando los módulos, por ejemplo, Kectel o en algunos casos quizás el Syncom, que también ya son conocidos, ¿no? Ya se está dejando de lado un poco ya la tecnología 2G, en algunos países también ya se están dejando de lado, ya se está pasando al 3G, 4G, bueno, y lo nuevo que ya se está viniendo, que es el 5G, ¿no? Aparte también tenemos el u y otras marcas también de China que también están sacando sus módulos de comunicación. Las partes de un dispositivo ABL, acá he hecho un pequeño gráfico. Tenemos la entrada de voltaje en la parte de arriba. Luego vamos a filtrar esta alimentación. Tenemos que filtrarlo porque el voltaje que viene de los carros es mucho ruido, ¿no? Ya sea por el alternador, o por diferentes, o por la condición también del vehículo, viene bastante ruido, entonces se tiene que filtrar. Luego también está la batería interna. La batería interna es necesaria porque estos módulos
necesitan una corriente constante y cuando se conectan a Internet, ahí sí tienen picos de corriente. Entonces, eso de ahí es necesario que sea una alimentación constante, por decirlo así, una alimentación bien filtrada, que no hay más que una batería. Entonces, se utilizan baterías internas para que estos módulos trabajen de la mejor manera. Luego de esto tenemos la unidad de procesamiento que va a controlar al módulo, al módem celular y a los módulos de receptores GNSS, ¿no? Que son el GPS, el GLONASS, el Galileo, todas estas redes de satélites que lo que ayuda a que los dispositivos se localicen en el mapa, ¿no? Y puedan saber la ubicación, en este caso, de los dispositivos ABL. Y también tenemos las entradas y salidas. Por ejemplo, si queremos, un dispositivo le quiere bloquear un vehículo, le manda un comando y digamos que una de estas salidas lo que hace es deshabilitar el motor de la unidad. Entonces el carro ya no se puede mover, ¿no? Y así tiene bastantes modos de configuración. Ese sería en el caso para evitar robos, ¿no? De autos. Se utilizan estos dispositivos ABL y tienes más características. También, por ejemplo, se tiene una característica que puede leer el nivel de combustible que tiene el vehículo, ¿no? También, y eso se le envía al servidor. Aquí está más o menos una gráfica simple de cómo funciona estos dispositivos ABL. Tenemos la unidad vehicular en la parte de abajo, el reductor, el filtro, el voltaje. Luego tenemos el dispositivo ABL y una pequeña interfaz gráfica, ¿no? Que después vamos a explicar. Estos dispositivos a través de la red celular y del chip se comunican con las antenas, las estaciones base, y estas estaciones base se comunican a Internet. En el Internet ya podemos tener las bases de datos, las páginas web que nos van a mostrar por dónde se está moviendo el vehículo, ¿no? Digamos que si yo lo programo el dispositivo vale para que transmite cada 10 segundos, entonces cada 10 segundos nos va a enviar una posición en el mapa, en estas plataformas de monitoreo, nos va a indicar cada 10 segundos dónde está el vehículo y cómo se está desplazando, ¿no? Hacia dónde está yendo y todo eso. También, obviamente, necesita la posición, ¿no? Como mínimo, para que tenga una buena posición, 3 o 4 satélites. Si ya son más, tendríamos también una mejor precisión en la posición, ¿no? La posición puede variar de modelos, eh, pero por ejemplo, algunos de estas marcas lo que hacen es tener antenas de GPS externas, como podemos ver aquí. Se conectan las antenas de modo externo y otros como Teltónica que tienen la antena GPS interna, que es más práctico, la instalación es más sencilla y también funciona de la misma manera, ¿no? Y los equipos chinos también tienen antenas externas, que es necesaria una instalación debida, ¿no? Para que se pueda obtener la mejor precisión en la posición, ¿no? Vamos a hablar un poco del protocolo de comunicación. Entonces, vamos a hablar exactamente del FMV920, que es el que utilicé para desarrollar este proyecto. Este módulo, este dispositivo ABL, utiliza el protocolo codec 8. Acá podemos ver una pequeña estructura del récord que envía. Por ejemplo, el número de datos y la data. En este campo que es ABL Data, acá va a enviar la posición, la velocidad, el número de antenas de satélites a los que está conectado. Y al final también envía un carácter que nos indica que toda esta estructura está correcta, ¿no? Esto nos ayuda para verificar que todo este dato ha sido enviado correctamente. ¿Cómo se realiza esta comunicación? Es sencilla. Entonces, primero, todos los dispositivos tienen un email único, ¿no? Como los celulares, es único. Entonces, el dispositivo ABL envía este email único al servidor. El servidor verifica que está en su tabla, en su registro. Entonces, le envía un OK o un 01 confirmando que sí está y que puede continuar con la comunicación. Ahora, el dispositivo ABL, una vez que ya recibió este 01 de confirmación, ahí recién puede enviar este récord, ¿no? Esta data.
perdón, esta data que ya le sirve al servidor para saber en qué posición está el dispositivo ABL, ¿no? Ahora, una vez que ya recibe esta data, le tiene que confirmar también que ya lo ha recibido. Le envía, en este caso, también un 01 porque envía un récord, ¿no? Si envía dos récords, también puede verse el caso en este equipo Teltónica que pueden enviar, por ejemplo, más de uno, pueden enviar 5 récords a la vez. Entonces, el servidor tiene que enviarles un 5 de respuesta para indicar que todo está bien, ¿no? Y así se va comunicando, así funciona normalmente y básicamente funciona. Hay también otros, aparte de códec 8, también está el códec de 12, el códec 10 creo también, y estos protocolos tienen su forma de comunicación que está gratuitamente en la página web de Wiki Teltónica. De ahí pueden ver su codificación, cómo se utiliza, cómo se emplea este protocolo. Ahora, para las plataformas de monitoreo, acá estaba explicando, los dispositivos ABL por medio de su email único se conectan al servidor. Los servidores ya sabemos que son máquinas, son computadoras en conjunto que ya sea pueden alojar una página web, lo que nos hace obtener un servicio web, también pueden alojar una base de datos y por medio de esto ya tenemos la plataforma de monitoreo, ¿no? Que va a ser útil para el personal para que puedan controlar las unidades en el transporte público en este caso. Los servidores obviamente ya sabemos que dan muchos tipos de servicio, ¿no? Pero en este caso, para las plataformas de monitoreo, solo, en términos simples, puedo decir que requiere un servidor web y una base de datos. Luego acá está, hay una plataforma de monitoreo gratuita que es Tracker, que también lo pueden ubicar en internet. Y entonces a esta plataforma le enviamos nuestro código email y ya se conecta el dispositivo que apuntando directamente a su IP, ¿no? Una vez que adquirimos este servicio, el tracker nos da un IP pública y con esta IP nosotros configuramos nuestro dispositivo ABL y para que se pueda conectar, ¿no? Tracker maneja diferentes protocolos, no solo Teltónica, que es códec 8, sino también los de Ruptela que estábamos viendo, o también de otros equipos varios, tiene su lista de equipos soportados y los protocolos que soporta Tracker, ¿no? Ahora, esto también se puede hacer por medio de un equipo de desarrollo de software. Pueden, por medio de las plataformas que conocemos, AWS, Azure, se pueden implementar este tipo de servicios para que nosotros mismos desarrollemos el servidor y la comunicación, ¿no? De esta manera ya lo podemos personalizar y ya nos va a mostrar tal y como nosotros queremos según nuestros requerimientos y con algunas mejoras también, prestaciones o costos también, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los STM32. Ya los varios lo conocen. Hay varias líneas que ha sacado este chip. Tenemos una de las últimas, que son las wireless STM32W. Tenemos también las de bajo poder, baja potencia, que son las L0, L1, L5, que consumen poca energía. Y las más conocidas, ¿no? Que son las F0, F1, G. Estas son las más conocidas. Este, por ejemplo, es el F1. Si conocerán, la tarjeta Blue Pill tiene el STM32F103, que es uno de los más conocidos y también quizás varios ya lo han usado. Y los que tienen más potencia, ¿no? Los SM32H7 tienen una gran velocidad de procesamiento y son los últimos modelos que ha sacado STM32, ¿no? Como sabemos, estos microcontroladores utilizan como su core el ARM, ¿no? Nosotros vamos para este ejemplo, para este proyecto, utilicé esta línea, ¿no? Las líneas más conocidas, el STM32F1. Conocemos también, algunos conocerán el STM32 Cube ID, que nos facilita enormemente la programación de estos microcontroladores. Podemos utilizar el ST-Link, que después también lo vamos a ver, y se configura, se programa, se hacen las pruebas y nos ahorra un montón de trabajo. En algunos casos
si es necesario que vean la data de los microcontroladores para que nos facilite y entendamos cómo puede funcionar o cómo podemos aumentar su funcionamiento, el performance de los microcontroladores, ¿no? Vamos a hablar un poco también de la interfaz gráfica. Hay varios tipos de modelos. La interfaz serie, que es por medio de SPI I2C, la interfaz paralelo RGB, la interfaz también paralelo MCU y el MIPI. La interfaz serie quizás es lo que la mayoría también ha visto, que es en las interfaces SPI o las interfaces I2C, ¿no? Que varios hemos visto las pantallas OLED que se pueden programar. Son las más sencillas de todas, no requieren tanto nivel de procesamiento. Luego en complejidad podemos pasar al paralelo MCU, que son 8080 o 6800. Estos, estas pantallas tienen un driver IC en el cual estos requieren un comando, ya sea por SPI, y también un puerto paralelo de, puede ser de 8, de 16 o de 24 pines, o en este caso bits también, ¿no? Que se le va a enviar por medio de un puerto paralelo. No requiere tampoco tanto procesamiento. También logré utilizar estas pantallas con el STM32F1, pero este ya es otro nivel, se podría decir, el RGB, el paralelo de RGB, este sí necesita un gran nivel de procesamiento. Por ejemplo, tenemos la línea STM32H7 que ha sacado sus tarjetas utilizando este tipo de interfaz. Y también hay otro modelo del mismo microcontrolador que que tiene pantallas con la interfaz MIPI. Que este ya es la última tecnología, requiere una gran velocidad de procesamiento, porque esta velocidad en el cual las líneas en par diferencial se transmiten a gran velocidad, pero nos da un carácter también de inmunidad, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos tenemos en tarjetas en STM32H7. Eso sí, son un poco costosas, pero si quieren, eh, pueden verlas en internet. Ahí están las dos líneas. Eh, mi proyecto, digamos, que tengo pensado es desarrollar este de acá, el paralelo RGB, em, que utiliza gran cantidad de procesamiento de datos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es más o menos cómo se conectan, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una interfaz de 8 bits en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a enviar eh, en en una transmisión vamos a enviar el blue. En otra transmisión de 8 bits vamos a enviar el verde y en otra transmisión el rojo, ¿no? Pero si enviamos por medio de 24 pines en una sola instrucción podemos enviar todos estos 24 pines. ¿Cuál es la desventaja? Que vamos a utilizar más pines, ¿no? Este es en el caso de la interfaz RGB. O también esto de aquí se utiliza de alguna manera en 16 bits, la interfaz serial. Esto ya no se envía por paralelo, sino por serial. Estos 16 bits en formato 565 se envían por serie. Ya, entonces en 24 bits tenemos bastantes datos que bastantes pines que se utilizan. Entonces, yo en su momento, cuando utilicé la interfaz MCU, utilicé la interfaz de 16 bits. Entonces, utilicé 16 pines bajo la configuración del 565, ¿no? Esta configuración. Y pude enviar en un solo ciclo, en una sola instrucción, un píxel, que esto es un píxel. En 24 bits también es un píxel también. Acá tenemos un poco de la interfaz gráfica. Este es el modelo ILI 9486, si no me equivoco. Acá tenemos su resolución, que es 480 por 320 píxeles. Es de 4 pulgadas. Acá tenemos su pinout, que más que todo son la alimentación, su cheat select, reset, también el SPI en mismo, y también tiene un pin
O sea, aparte de nosotros enviarle, también podemos recibir, por ejemplo, el estatus de la pantalla. Si en algún momento se corrompe, podemos leer por medio de esta salida de la pantalla, podemos leer si algún registro de la pantalla se ha corrompido, entonces sabremos que la pantalla se ha distorsionado. Entonces, en ese caso, podemos enviar un reset. Ahora, ¿cómo yo lo programé en su momento para desarrollar este proyecto utilizando este de aquí, el PC Tu LCD 2002? Toda esta información lo pueden encontrar en la página de la LCD Wiki, es gratuita. Y ahí también encuentran este software, encuentran programas también que les indica, indica cómo se inicializan estas pantallas y una pequeña demostración, un demo para que también ustedes programen y puedan hacer sus prácticas. Entonces, la inicialización es diferente para cada modelo, ya sea un ILI, ya sea un otro tipo de de driver de pantalla. Entonces, necesita diferentes comandos. Estos comandos, por ejemplo, como les estaba indicando, lo pueden encontrar en la wiki o también en el manual del ILI, ¿no? Del ILI dependiendo del modelo que tengan, ¿no? Ahora, como les estaba indicando, yo utilicé este pequeño programa que es PC Tu LCD de 2002. Esto básicamente nos ayuda eh, a obtener los bits de un carácter, de cualquier carácter, en cualquier modelo, ya sea los diferentes modelos que hay de letras, ¿no? Arial, Taoí, no sé, no, ahorita no me acuerdo, gótica también, diferentes tipos de letras que podemos utilizar, en tamaño también podemos configurarlo y acá nos va a arrojar su mapa en bytes. De esta manera yo lo que hacía era por cada carácter y de cada letra obtenía dependiendo del tamaño que requería para mostrar en esta data, obtenía su data en bytes. Y esto lo guardaba en la flash del STM32F1. Y así por cada, digamos, si tenía dos tipos de tamaños de letras, tenía que hacer su mapa de cada uno de estos. eh, tenía que guardarlo, ¿no? En la STM32, en la flash. Como la flash, como el STM32 tiene 32, 64 kilos de memoria o hasta más, o 128, entonces no habrían mucho problema, se pueden almacenar ahí sin problema y se accesan rápidamente, ¿no? Porque está en la flash, no está en una EEPROM, no se pierde mucho tiempo ahí. Es rápido para acceder a estos datos. Entonces, como les estaba indicando, se generan estos datos. Depende del tipo de letra, depende del tamaño y lo almacenas en la flash y luego ya una vez que ya lo quieres leer, simplemente lo reproduces por medio de los comandos y de enviar los píxeles, ¿no? A cada posición y se muestran en la pantalla. Pero aparte de este trabajo que es un poco laborioso, también han salido otras interfaces que seguro también algunos conocen, que son la Touch GFX, que es el mismo STM32, también ha sacado su propio interfaz gráfica en el que se puede desarrollar. Quizás algunas desventajas que yo he visto en su momento de este es que es un poco lento, requiere una gran capacidad en la computadora y también que utiliza mucha memoria del microcontrolador en este caso, ¿no? Quizás no está muy optimizado, entonces sí requiere un nivel mayor, ¿no? Que un STM32 simple te podría dar. Lo bueno es que se puede configurar, por ejemplo, hay placas que ya tienen una tarjeta, una RAM externa, entonces se puede optimizar y se puede configurar acá para que utilice esa RAM y se pueda configurar para que tenga la mayor performance o el mayor comportamiento de la interfaz gráfica, ¿no? Aparte también tenemos el Embedded Wizard, que también ha sacado su programa para que se puedan programar las interfaces gráficas de manera sencilla y también por conexión a los microcontroladores, ¿no? También facilita enormemente el trabajo, pero también requiere
un mayor análisis y unos micros quizás con un mayor nivel de procesamiento, ¿no? Por mi parte, prefiero estas de aquí, que son las LGB. También LGB ha sacado su entorno gráfico, pero también está su librería que lo pueden descargar gratuitamente de GitHub y ya lo tienen gratuitamente en su proyecto. Y de esa manera, por medio de algunas configuraciones, y eso sí necesitan también un poco de conocimiento de la programación en microcontroladores para que puedan utilizar de la mejor manera esta librería. Yo lo utilicé en su momento, quería mostrarles un video, pero no encuentro la forma de poder subirlas a esta plataforma. Pero es muy buena y también quizás no estoy muy seguro que alguien conozca la MicroKey, que es también otra librería que solo tiene dos archivos, lcd.c y lcd.h, y ya tienes todo el proyecto, toda la librería en tu proyecto, así de simple. No requiere tanto, así es así de simple, pero también es muy versátil y fácil, ¿no? De instalar, de configurar, ya lo tienes, haces un poco de codificación y ya lo puedes usar. Es muy compacto y por eso me agrada, pero quizás no te da tantas características como el LVGL, ¿no? Luego tenemos otras, quizás también han visto la Nextion o la Stone. Estos ya prácticamente no requieren tanta programación, simplemente se suben las imágenes o la configuración directamente a la pantalla y por medio de una interfaz serial se comunican o se envían los datos que queremos mostrar en la pantalla, nada más. No se envían imágenes, ni texto, ni nada, solo datos nada más. Datos simples, no requiere tanto nivel de procesamiento, con un pic de 8 bits se pueden trabajar fácilmente. No es necesario eh, tanto, tanto nivel de procesamiento de los microcontroladores, ¿no? Ahora vamos a hablar de un poco de cómo extraje los datos del FMV 920. El FMV 920 es 2G, en su momento ya está desapareciendo, ahora ya está viniendo el FMC 920 que ya es 4G, pero también se puede utilizar de la misma manera. Entonces, esta tarjeta eh, por medio de estos dos pines, no sé si se lo pueden ver, tenemos el TX y el RX, y esos, por medio de esos pines se extrae por serial la data. Y esta es la data que vamos a leer cuando estamos en eso, viendo esos pines, ¿no? Está a 115200, que es el baudio, es un baudio conocido. Y estos son los datos que siempre se van a estar transmitiendo. Es constante y es abrumador también la cantidad de datos que siempre y en todo momento se están pudiendo visualizar en este puerto. Entonces, a mí, como lo expliqué y lo mencioné también en mi exposición de mi trabajo de suficiencia, les indiqué que a mí me sorprendió esto porque el microcontrolador ha tenido la capacidad de poder filtrar y procesar toda esta cantidad de datos. Y lo que a mí me sorprendió, ¿no? Es espectacular prácticamente cómo lo puede hacer. Entonces, toda esta cantidad de datos se van a filtrar a través de las interrupciones UART, ¿no? ¿Cómo lo filtramos? Acá, por ejemplo, en algún momento, solo como un ejemplo, nos llegan, por ejemplo, dos caracteres Michi. Entonces, en la interrupción UART, lo que yo hago es, una vez que a mí me llegan dos caracteres Michi, lo demás ya es dato que me va a servir a mí para mostrarlos, digamos, en la pantalla. Entonces, estos dos caracteres Michi no son cualquiera, sino se tienen que escoger para determinar que son caracteres que solo aparecen cuando nos van a importar los siguientes datos que van a aparecer. Y así hay que estar visualizando o analizando toda esta cantidad de datos para saber qué caracteres nos van a servir de key o de llave para saber que los siguientes datos nos van a ser útiles, porque todo no se puede analizar. Entonces, todos se van a eliminar solo, en este ejemplo, los datos que aparecen después de los dos michis. Después de esos dos michis, voy a analizar todos los otros datos que no vienen, que no me vienen después o que vienen, que no cumplan esta condición, no los voy a analizar.
y así se va filtrando. Y hay diferentes cantidades de datos. Unos pueden comenzar con Michi Michi, otros pueden comenzar con más, otro con AB, esa combinación, ABCD, y así vamos decodificando estos datos y almacenando también, ¿no? En este caso yo los almaceno en un array de 8 bits. Se almacenan conforme van llegando. Por ejemplo, viene el Michi Michi, entonces ya viene el dato que me va a servir. Entonces, el primer carácter almaceno en el array o en el arreglo en la posición 0, luego en la posición 1 y así voy incrementando, digamos, hasta que ya sé que me han llegado toda la cantidad de datos y se procesan y luego se plasman en la pantalla, ¿no? Esta es un poco la programación que se utilizó. Tenemos el inicio, tenemos que inicializar por medio de los comandos, como ya indiqué, de la LCD. También se inicia en las HAL, los periféricos, el SPI, el user, los timers, el RTC, el watchdog, los GPIO, el clock. También tenemos que inicializar las interrupciones para que ya puedan ingresar a ellas, ¿no? Y luego tenemos un bucle que va a ser infinito, en el cual se van a estar seteando, verificando si los flags se han seteado, ¿no? Si un flag se ha seteado, va a ser un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, acá, si se ha seteado el flag, button flag, va a apagar o prender la pantalla, ¿no? Este es un botón que usted estaba utilizando para apagar o prender la pantalla. Con un solo botón podemos hacer esas dos acciones, como un blink, ¿no? Si es uno o es otro se apaga o se prende la pantalla. Si se da este flag, hago esto y paso a la siguiente. Si no, entonces ya no hago esto y si no, paso a la siguiente if, que en este caso es un simple if. Yo consulto, por ejemplo, el RTC, que es cada un segundo, que voy a tener que actualizar la hora en la pantalla, entonces verifico este flag. ¿Se ha habido una interrupción en el RTC? Sí, acá está. In RTC, activo la flag. Borro obviamente la flag, realizo esto, actualizo la fecha en la pantalla TFT y luego voy al siguiente if, ¿no? Ahora, estos mensajes ya son del UART, que está, como estaba mencionando, se tienen que decodificar, ¿no? ¿Me llegó un mensaje uno? Sí, entonces muestro las geocercas o dependiendo de lo que me muestre este tipo de mensaje, ¿no? Lo muestro y lo actualizo en la pantalla para que el conductor, el chofer lo pueda visualizar, ¿no? Y así con los otros mensajes. Y estos son solo una de las interrupciones, ¿no? Hay más interrupciones también. En este caso, tienen prioridades, ¿no? Mm, Esta es la más principal. El UART tiene que tener una interrupción más alta que el RTC o que quizás el pulsador, ¿no? Porque siempre tiene que eh, estar leyendo el UART en este caso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, en las técnicas de programación y de optimización de código. Bueno, eh, quizás también ya muchos ya saben, estos consejos les puedo dar según la experiencia que he obtenido, ¿no? Es, por ejemplo, utilizar nombres para las variables que estén relacionadas a su función. No utilicen, por ejemplo, A, B, C, ¿no? O así letras o números simples, ¿no? Sino que tienen que estar relacionados a la función que hacen cada una de las variables. También separar los módulos de código, los bloques de código en punto C y en punto H. Por ejemplo, el más fácil, ¿no? LSD.H y LSD.C. Luego los, los añades en tu programa principal, ¿no? Y ya puedes utilizar las funciones que ya están en esta librería que tú mismo has implementado, digamos. También si tienes funciones especiales, también pones de matemáticas o de un filtro. Por ejemplo, yo también tenía, ¿no? Un filtro especial, por ejemplo, para decodificar el CRC. También lo puse en una librería especial junto con otras funciones. Entonces, filtro punto H y punto C también, ¿no? Para que todo esté ordenado y sea más fácil la programación. Luego también me apoyé en compiladores, por ejemplo, compiladores de C y C++. Tenemos, en su momento yo utilicé el DEP C++, que es un IDE ya o un compilador antiguo, ¿no?
Actualmente también hay nuevas versiones de compiladores en C y C++. Y también creo que la mayoría utiliza el Visual Studio Code también para programar en C y en C++, ¿no? Para optimizar el código tenemos que ver el ensamblador y buscar opciones más eficientes. Por ejemplo, si una instrucción en C te arroja em, 10 instrucciones en ensamblador, pero con otra instrucción que hace lo mismo en C, puedes ver que en lugar de 10 te va a botar solo 5 instrucciones en ensamblador. Entonces lo que va a hacer que tu código sea más eficiente y más rápido. Porque en este caso sí es muy importante la velocidad, como estaba mencionando, esta cantidad de datos que vienen por user es bastante, entonces hay que optimizar los tiempos lo más que se puedan para darle la mayor tarea al UART y no se pierda ningún dato, ¿no? En este caso. Luego, las librerías HAL en algunos casos quizás no están muy optimizadas. Entonces, lo mejor es para optimizar y aprovechar al máximo la velocidad del microcontrolador es uno mismo desarrollar estas funciones. Por ejemplo, en el UART. ¿Cómo funciona el UART? El UART, una vez que tú lo activas en el IDE, en el QID, lo que hace es te añade función tras función tras función. Y luego en la interrupción, apaga la interrupción para que tú necesariamente tengas que volver a habilitar la interrupción. Y eso es un costo de tiempos. Entonces, como quizás algunos ya saben, no es una función normal. Así no debe funcionar normalmente el UART, sino una vez que tú configuras el UART, como ya sabrán, ese UART siempre va a estar funcionando, siempre va a estar recibiendo interrupciones cuando le llegan datos. Así es su funcionamiento normal y así se tiene que configurar para que tenga la mayor velocidad, el mayor desenvolvimiento, el lugar, en este caso del STM32, ¿no? Otras opciones, tendrías que analizar tu código y tienes que, por ejemplo, hay una función que utilizan bucles, que utilizan for o while o switch, pero puedes ver que haciendo otro tipo de lógica, utilizando otro tipo de lógica, puedes reducir tu código, puedes optimizarlo. En algunos casos, por ejemplo, hasta puedes eliminar variables que están de más. Entonces, se optimiza y se hace más rápido el procesamiento, ¿no? Luego vamos a ver un poco de las herramientas también. En este caso, yo utilicé el ST-Link, este de acá, que podemos ver. Se programa fácilmente, pueden programar fácilmente la tarjeta Blue Pill y por medio del IDE se puede hacer depuración. Esta es una gran herramienta que utilicé en su momento y te ayuda enormemente. Sí se la recomiendo. Más que todo para lo que yo hice, que es programación estructurada. Ahora, quizás haya otras personas que puedan utilizar FreeRTOS o RTOS de otras marcas que puede no hacer tan optimizado el uso de esta herramienta, pero en mi caso, que es la programación estructurada, sí fue lo necesario para poder obtener el mejor resultado posible. Lo que hacía era, por ejemplo, poner en modo de depuración, conectar el FMV920 y de esta manera, una vez que ya filtraba y decodificaba estos datos que a mí me interesaban, lo podía visualizar este arreglo, el mensaje que a mí me servía y podía verificar que había llegado correctamente para que lo pueda mostrar después en la pantalla. Y todo funcionaba de la mejor manera y me servía un montón, como les estaba indicando. Aparte también tenemos el Hércules, quizás muchos también ya lo han visto. Es una gran herramienta también que nos puede utilizar, nos sirve para también ver el serial, pero también para ver, nos puede servir como TCP servidor, TCP server. Entonces, en este caso lo que hacía era conectar el FMV920 y a nuestro servidor, ¿no? En este caso necesitan una IP pública, habilitar los puertos
en su router para que les pueda llegar la data del FM920 a este servidor, ¿no? Y por medio, y hacer las pruebas, ¿no? De si está recibiendo bien la data, si se está transmitiendo bien y interactuar, ¿no? Para ver que todo esté funcionando correctamente. Luego, una de las herramientas que utilicé, hay varios tipos de herramientas. Hay el Hyperterminal, quizás alguno lo has conocido de Windows. También está el Hércules, como estaba diciendo, también tiene su opción de serial. Hay otras herramientas, pero la que a mí más me sirvió fue esta del XCTU, que es la herramienta para los XB. Quizás algunos también la han conocido. No lo utilicé, nunca lo utilicé con los XB, pero sí lo utilicé para ver el comportamiento del serial, ¿no? Ofrece más velocidad que 115200, más velocidad hasta 1 mega, creo, de baudios, que es bastante. Y además, como ven aquí, acá podemos ver la programación serial, los ASCII, y acá podemos ver los bytes. Es lo mismo. O sea, por ejemplo, acá creo que vemos un 41 en ASCII, un A, y acá vemos un 41 hexadecimal, ¿no? Acá también podemos enviar comandos y también podemos grabar esta información en un archivo .log. Y a mí me sirvió bastante, como les está indicando. Se puede grabar, y así, ¿no? Podemos ver, se visualiza rápidamente la data que yo quería, que sí era necesario yo, para mí, en mi caso, ver los bytes. Luego también herramientas de hardware, el osciloscopio, este es un analizador lógico muy bueno de 8 canales. Podemos ver la comunicación en serial, cómo está funcionando, el lugar también cómo está funcionando. Y este de acá es una tarjeta Arduino, también ya lo conocen. ¿Qué es lo que hacía? Si bien el dispositivo, en este caso, se comunicaba con la tarjeta Blue Pill, se comunicaba con el FM920, lo que hacía era yo utilizar el Arduino para reemplazar el FM920. Y estos datos que se podrían enviar por acá, yo los enviaba con el Arduino TUE, en este caso, los enviaba a esta tarjeta, ya no, sin filtrar. Entonces, lo que se hacía era este de acá decodificaba los datos como si fuera el FM920 y los mostraba en la pantalla. Me servía también bastante. Claro que personalmente no recomiendo Arduino tampoco. No soy un fiel seguidor de la marca, salvo para solo algunas pruebas como las que estaba haciendo yo en su momento. Hardware. Este es un poco acerca del hardware que estaba utilizando en en el diseño de este proyecto. Acá podemos ver, utilicé el reductor FMLM2596. Acá tenemos el voltaje de la unidad del transporte de 2430 o hasta más. Tenemos un diodo TBS, a su salida tenemos 13 voltios. Estos 13 voltios van al FMV920. Y acá tengo, quizás algunos ya sabrán, es una RC, un filtro RC, un filtro pasabajos. Y luego tengo otro reductor a 5 voltios y estos ya alimentaban la pantalla, que sí era necesario que el voltaje sea lo más estable. Acá utilicé dos condensadores en serie para filtrar aún más el voltaje que iba a la pantalla. Este filtro RC tiene la función de filtrar los picos de voltaje que pueden venir del transporte público. Entonces, como muchos ya sabrán, su comportamiento es reducir los picos, ¿no? de voltaje en este caso. Si llega un pico eh, brusco de voltaje, lo que hace este RC es lo absorbe. O sea, a su salida del RC no se va a ver este pico, sino es una carga lenta dependiendo del tau o de los valores, ¿no? En este caso 10 ohmios y 1000 microfaradios, lo que nos atenúa bastante y no es atenúa bastante el pico, ¿no? En este caso, que es lo que quería. Y así de simple se pudo realizar utilizando algo simple que es un RC, no requiere tanto componentes pero eso sí, tenemos que analizar que este 10 ohmios sí tiene que ser de potencia 1 vatio o en este caso más de 2 vatios, 3 vatios para que no se sobrecalienten.
como pasado en algunas unidades que se sobrecalentó y se llegó a quemar. Entonces, luego de esto ya también se optimizó, se mejoró el diseño para que el, mm, tenga un mejor funcionamiento, ¿no? Esta fuente. Como vemos, no hay batería acá. La única batería es la pequeña batería que tiene el FM920, pero no hay acá baterías. Es directamente de la conexión del transporte a la pantalla y al FM920. Entonces necesitamos un filtrado y, como les digo, no hay batería. Luego tenemos ya la presentación, ¿no? Que es ya cómo quedó el diseño final. Son dos módulos. Uno es la pantalla que podemos ver aquí, que adentro tiene el Blue Pill, que era uno de los primeros modelos. Y aparte, internamente está una cajita con la fuente, ¿no? Con esta fuente que vemos aquí, que también tiene el FMV920, que tiene una antena interna, como también creo que lo mencioné. Ya, entonces tenemos internamente esa cajita de la fuente y acá tenemos la pantalla y la alimentación del carro y ya está funcionando nuestro equipo. Claro que el FM920 también tiene su chip de celular, entonces ya se puede comunicar a los servidores. Aparte, atrás tiene un puerto en el que se puede actualizar. Se conecta por medio del ST-Link y por medio de una laptop, o en algunos casos de una celular, también se puede subir el nuevo programa para que se actualice o se corrijan algunos bugs que pueda presentar la programación, ¿no? O se puede optimizar también su funcionamiento para evitar que algunos mensajes no lleguen, digamos, a la pantalla. Y esa fue una de los proyectos que hice, ¿no? Otra optimización que estaba viendo era utilizar DMA, que lo que hace es que sea más rápido la comunicación, enviar más cantidad de datos a la pantalla y ya no tener tan ocupado en el SPI al STM32, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacía? Estos datos se envían, digamos, en bloques de 100 bytes o hasta más. O cuando quiero borrar la pantalla, tienen que enviar como 400, 500 o más bytes. Entonces, lo que se hacía era, o lo que para optimizar esto es utilizar DMA. El problema del DMA es que se tiene que considerar varias consideraciones porque em, lo que hace el DMA es, con una instrucción, le envía X cantidad de bytes. Entonces se tiene que considerar esto porque si yo envío en un momento y luego instantáneamente envío otro, no has esperado que termine el primer envío de SPI, de datos SPI. Entonces ahí se corrompe. En algunos casos he visto que utilizan una instrucción bloqueante, que es lo que hacen es esperar que la transmisión anterior termine bloqueantemente, o sea, esperan exactamente, no hacen ninguna otra instrucción hasta que termine de enviar los bytes y luego ya continuar con su funcionamiento. Pero no es tan optimizado, ¿no? Esperar y bloquear el sistema para que termine la transmisión de datos no es lo recomendable cuando se va a utilizar DMA, pero eso ya es una tarea o un proyecto a futuro que también está esperada desarrollar, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos es el proyecto que estaba utilizando. No sé si tendrán alguna duda. Bueno, yo sí tengo una pregunta algo particular. En el caso de, por ejemplo, ¿no? ¿Qué contratiempos ha tenido o algunas observaciones que ha corregido o subsanado o que no haya podido realizarlas eh, han ocurrido en el proyecto, ¿no? Hay una consideración que en su momento no me percaté, pero se los puedo dejar de tarea. Era, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando yo le estoy enviando esa gran cantidad de bytes a la pantalla SPI, digamos, para borrar la pantalla? Porque como ustedes saben, es de 320 por 480 píxeles. Entonces, se utilizan grandes cantidades de bytes para borrar la pantalla. Entonces, ¿qué pasa cuando yo en este proceso que es bloqueante me llega una gran cantidad de bytes por UART?
qué es lo que pasaría. Eso es algo que no consideré en su momento, pero se los dejaría de tarea en todo caso para que lo puedan analizar ustedes, ¿no? Y es una consideración también que se tiene que hacer cuando se va a desarrollar este tipo de proyectos. Genial, genial. Bueno, creo que no tenemos unas preguntas adicionales, así que damos por finalizada la presentación. Agradecemos nuevamente al ponente Erickson por su tiempo e interés en dar su charla. Ahí triple caso a usted por su colaboración y gestión y a los presentes aquí, ¿no? Muchas gracias por su participación y bueno, damos por finalizado. Muchas gracias.